Buenas noches, compañeros. Buenas noches, Lick. Buenas noches, licenciado. Noche, Lick. Buenas noches, licenciado. Sí, se mira la pantalla. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Sí, licenciado. Bien, ¿cómo les fue ayer? Pues esperemos que bien, Lick. Sí, Lick. Buenas noches, Lick. No muy convencido, ¿verdad? Buenas noches, Lick. Buenas noches. Terminar todo mi examen, gracias a Dios. Pero bueno. lo que pasó al final fue que yo lo envié a las I-28. Pero cuando yo revisé en la entrega, me salía entrega tardía. Solo eso fue el único problema, pero me imagino que sí le llegó. Vamos a revisar si todos los exámenes fueron admitidos en el sistema. Si no, pues miraremos qué hacer, ¿verdad? Entonces, bueno, ojalá que todo haya salido bien. A mí también me salió esa leyenda, entregado tardío, y pero yo entregarlo como a las 7:29, algo así. Ya. Bueno, vamos a ver entonces, a revisar los... Buenas noches, perdone. Creo que el problema que nos dio a todos es que pedía un código de acceso para poder ingresar al examen. Entonces pudimos ingresar, si no estoy mal, 10 minutos tarde. 5 minutos fueron. 5 minutos fueron los que se porque no se podía ingresar. No, Lick, fueron 12 minutos. Licenciado, fueron 12 minutos. Fueron 12, licenciado. Bueno, según vio en la pantalla, eran como 5 o 7 minutos. Bueno, pero eso realmente fue un inconveniente, pero tuvieron 1:30 para poder contestar el examen. Entonces, vamos a revisar ya cuando empecemos a calificar los exámenes, a revisar si hay algún inconveniente de que algunos compañeros han indicado que no tienen la certeza si se aceptó o no su examen. Cualquier cuestión, pues las vamos a comentar el jueves. Bien, entonces, compañeros, damos inicio a nuestra reunión de esta noche. Y hoy, pues, vamos a abordar uno de los temas también interesantes del contenido del curso de Derecho Procesal Penal. Y básicamente se refiere a lo que son los sujetos procesales. Definitivamente el proceso penal jamás podría existir jurídicamente si no existen, digamos, protagonistas, si no existen actores en el sentido estricto del término, si no existen personas que le den vida a ese proceso penal. Ese proceso penal permanecería inerte en el Código Procesal Penal en tanto no existan, digamos, sujetos que de una u otra manera impulsen el desarrollo de ese proceso penal. De manera que, para que exista proceso penal, imperativamente tiene que existir esas personas o esos sujetos que le dan vida y hacen que el proceso penal nazca al ámbito jurídico. En ese sentido, pues vamos a hacer referencia a lo que son los sujetos procesales. Y definitivamente cuando hablamos de sujetos procesales, inmediatamente pensamos en las personas que intervienen, que participan en esa relación jurídico-procesal que se gesta con motivo de la comisión de un hecho delictivo y de su investigación, su juzgamiento, etcétera, etcétera. El sujeto procesal, desde un punto de vista amplio, desde un punto de vista general, podemos decir que es toda persona que tiene una relación y una participación en un proceso. Entiéndase, proceso de cualquier naturaleza. Puede ser civil, laboral, familia, contencioso administrativo, penal, etcétera, etcétera. Pero eso es desde el punto de vista general, o digamos desde el punto de vista amplio.
que todo sujeto procesal, pues definitivamente siempre se va a hacer referencia a una persona. Y esta persona puede ser jurídica individual o jurídica colectiva. Jamás podríamos pensar que un sujeto procesal podría ser un ser inanimado, porque eso es inconcebible jurídicamente. De manera que todo sujeto que interviene, participa o se involucra en el proceso penal, forzosamente tiene que ser una persona humana o bien una entidad a través de sus representantes legales, a través de sus gerentes, de sus presidentes, etcétera, etcétera. Y en cuanto ya visto sujeto procesal desde el ámbito penal o del ámbito procesal, pues definitivamente aparece en la presentación dos definiciones muy prácticas, dos definiciones muy sencillas que nos dan un panorama de cómo podemos concebir al sujeto procesal, valga la redundancia, que participa en esa litis o esa contienda o controversia jurídica que tiene su nacimiento por el proceso penal. Entonces, desde el punto de vista del proceso penal, sujeto procesal, señalamos que son aquellas personas jurídicas o individuales. Y se dice que son personas jurídicas e individuales porque en el proceso penal no solo el ser humano es sujeto, sino también las entidades incorporales, las entidades abstractas, morales, como por ejemplo las sociedades, las asociaciones, las fundaciones, las cooperativas, que pueden ser también víctimas de la comisión de un hecho delictivo. Y al ser agraviados, obviamente, pueden ejercer la acción penal con el propósito de restablecer ese derecho afectado. Y no digamos el ser humano, que es por excelencia el sujeto procesal que le da vida, que dinamiza ese proceso. Y por supuesto, tienen que intervenir o tienen que tener alguna injerencia en ese proceso penal. Digamos, y aparte de que estos personajes son los protagonistas o son los actores fundamentales del proceso penal, obviamente en esa relación jurídico-procesal que se produce entre los sujetos, nacen derechos y nacen obligaciones. Por ejemplo, el Ministerio Público tiene obligaciones dentro del proceso penal, que es la investigación, la persecución penal. El imputado o sindicado a quien se le atribuye la comisión de ese hecho punible, pues tendrá derechos de ejercer su defensa técnica, ejercer cualquier planteamiento que la ley le concede. El juez también tiene obligaciones, tiene responsabilidades en ese proceso penal. El abogado defensor también tiene obligaciones en ese proceso penal. La víctima también tiene obligaciones y también tiene derechos. De tal manera que hay una reciprocidad de derechos y obligaciones en esa controversia que se genera por un proceso penal. Luego también encontramos otra definición que nos señala que el sujeto procesal, desde el punto de vista del proceso penal, son los sujetos que impulsan el desarrollo del proceso penal, ejerciendo los derechos y obligaciones que la ley les confiere. Definitivamente, desde el momento en que estos sujetos intervienen en el proceso penal, ya la ley les concede esos derechos. Los derechos están plasmados tanto en la Constitución como en el Código Penal, Código Procesal Penal y otras leyes. Y ahí están esos derechos. Y esos derechos cobran vida o surgen al ámbito jurídico desde el momento en que estos sujetos procesales, digamos, intervienen en el proceso. Por ejemplo, la Constitución, en el artículo 251, señala que el Ministerio Público, dentro de sus funciones, está la investigación y la persecución penal.
O sea, así lo dice la Constitución. Pero en tanto el Ministerio Público no proceda a investigar un hecho punible que ha sido puesto a su conocimiento, pues esa disposición constitucional estará ahí inerte, sin vida, pero cuando ya el Ministerio Público inicia la investigación debido a una denuncia que presentaron, pues cobra vida esa investigación. Igual sucede con el imputado, que la Constitución y el Código Procesal Penal establecen una serie de derechos que tiene el procesado o imputado dentro del proceso penal, y en tanto no cobre vida ese proceso, pues esos derechos estarán plasmados en las leyes, pero no cobran vida. Igual con el juez, el abogado defensor, etcétera, etcétera. Entonces, definitivamente, esa relación que se produce en el proceso penal conlleva una serie de derechos y una serie de obligaciones de los sujetos procesales. A cada quien la ley le ha asignado determinados derechos y obligaciones. Entonces, lo importante es determinar que esos sujetos procesales que intervienen definitivamente lo hacen dentro del marco legal, dentro del marco constitucional, y no pueden desde ningún punto de vista, por decir, sustraerse o evadir responsabilidades y obligaciones que la Constitución y el Código Procesal Penal les confieren. Entonces, sabiendo ya o partiendo de la idea de que el proceso penal no puede cobrar vida jurídica sin que los protagonistas, en este caso sujetos procesales, le den vida, el proceso penal seguirá sencillamente inerte. El Código Procesal Penal básicamente reconoce dos tipos o dos clases de sujetos procesales. En la pantalla o en la presentación se establece que la clasificación y se habla de sujetos procesales esenciales o principales. Y definitivamente se les da esta denominación porque los sujetos procesales esenciales o indispensables, dice, son aquellos cuya existencia es necesaria o indispensable para que el proceso penal se materialice. Es decir, se produzca la relación jurídico-procesal entre los sujetos que intervienen en el mismo. ¿Por qué es que se consideran sujetos procesales necesarios? Porque sin su presencia, sin su intervención o sin su concurrencia, el proceso penal no cobraría vida. Por ejemplo, no puede existir un proceso penal si no hay una persona a quien se le atribuya la comisión de un delito. Entiéndase, sindicado. No puede haber un proceso penal si no existe un ministerio público que investigue y realice la persecución penal. No puede haber proceso penal si no existe un juez que fiscalice, que controle ese desarrollo del proceso penal y que, digamos, él sea el garante del respeto de los derechos individuales y garantías constitucionales de las partes en ese proceso. Tampoco podría existir un proceso penal si el imputado no se asiste de un abogado defensor que lo oriente jurídica y técnicamente. Y también no podría haber, aunque esto es muy discutido en la doctrina, de la existencia de la víctima, porque para algunos el proceso penal puede existir sin que exista víctima. Para otros autores, el proceso penal sí es necesario que exista una víctima, y de hecho una víctima siempre va a haber. A una persona de forma violenta, luego de intimidarla, sujetos le sustraen objetos. Obviamente esa persona es una víctima de ese hecho delictivo. Incluso en los delitos en donde no hay
una persona determinada, sea persona jurídica individual o sea persona jurídica colectiva determinada, pues en algunos delitos como por ejemplo el narcotráfico, delitos contra el ambiente, la víctima puede ser la sociedad, la colectividad, puede ser el medio ambiente, etcétera. Entonces siempre va a haber una víctima. Lo que se discute es si realmente la víctima puede considerarse como un sujeto principal o un sujeto no esencial. Los que opinan de que la víctima no es un sujeto principal sostienen que el proceso penal puede continuar sin que exista la víctima. En muchos casos, por ejemplo, una persona que es, valga la redundancia, víctima de un delito, presenta la denuncia. Y eso es suficiente para que el Ministerio Público inicie la investigación. Y pudiera ocurrir que esta persona, la víctima, ya no continúe dentro del proceso por diferentes circunstancias. Podría ser porque no tiene tiempo para acudir a las diligencias, no tiene recursos económicos para asistirse de un abogado, aunque no es obligatorio, y que no, o sencillamente tiene temor por amenaza, etcétera, y sencillamente solo promovió la denuncia y ya no desea continuar dentro de ese proceso. Entonces, esa es la justificación que esgrimen los tratadistas que dicen que en un proceso penal puede existir y desarrollarse normalmente sin que exista víctima. Los autores que se contraponen a esa decisión argumentan que, aun y cuando la víctima ya no continúe dentro del proceso, sigue teniendo esa calidad de víctima porque ha sido la persona afectada por ese hecho delictivo. Y aunque no participe en el proceso, pero fue debido a que esa persona fue víctima de un hecho delictivo, es que ese proceso penal surgió a la vida jurídica. Sin embargo, como les decía, sobre esto sí hay una discusión dentro del ámbito jurídico que les manifestaba que para algunos pues el proceso penal puede existir sin que haya víctima, y para otros pues el proceso, la víctima sí es importante o es un sujeto esencial en el proceso penal. Entonces, los sujetos procesales indispensables que no pueden faltar en un proceso penal, encontramos y lo señalamos en la gráfica, y dice, encontramos a la víctima o agraviado o ofendido. Como les decía, pudiera ser que cuando ustedes investiguen, cuando ustedes lean textos de derecho procesal penal, van a encontrar lo que yo les señalaba, que para algunos autores la víctima no es un sujeto principal, ¿verdad? Lo que señalan que basta con que la víctima promueva la denuncia o la querella, y sobre todo si son delitos de acción pública, eso implica que el Ministerio Público tendrá que investigar con fundamento en esa querella o en esa denuncia. Y aun y cuando la víctima ya no continúe interviniendo en el proceso continúa su marcha. Y puede darse otros casos también, por ejemplo, que la víctima desista, que manifieste expresa o tácitamente su voluntad de no intervenir en ese proceso, porque la ley permite que la víctima o la agraviado pueda desistir de toda acción penal o civil. Entonces, estos son los argumentos que, digamos, podríamos decir, exponen los autores que dicen que el proceso penal bien puede continuar sin que exista víctima. Y luego encontramos al Ministerio Público como el ente responsable de la persecución penal en delitos de acción pública y de la investigación. Luego encontramos al sindicado, que es la persona a quien se le atribuye la comisión del delito,
Luego, el abogado defensor, que es el profesional del derecho que asiste técnica y jurídicamente al imputado en ese proceso penal. Y el juez o tribunal, que es el funcionario judicial responsable de control de garantías constitucionales en el proceso penal. ¿Alguna pregunta o duda hasta el momento? Lic, entonces está bien que para mí sea importante. Buenas noches, perdón. Sí, Melanie. Licenciada, entonces está bien que para mí sí sea importante la víctima como un sujeto que no puede faltar en el proceso penal, o... Y por eso les decía que hay criterios encontrados. Para algunos autores, la víctima es sujeto procesal, pero no es indispensable. Y los argumentos que esgrimen los planteaba, decía que puede hacer que la víctima solo presente la denuncia y manifieste su deseo expresa o tácitamente de ya no intervenir en ese proceso. Y sobre todo si son delitos de acción pública. Dicen que si son delitos de acción pública basta con que la víctima promueva la denuncia, la querella, y eso es suficiente para que el Ministerio Público investigue y el proceso continúe, aunque la víctima ya no tenga ninguna participación en el proceso. Y para los que dicen que la víctima sí es un sujeto procesal indispensable, porque siempre, digamos, independientemente de que intervenga o no en el proceso penal, siempre va a ser la persona que ha sido afectada en sus derechos, en su patrimonio, en su integridad, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, dicen que si no existe víctima, no podría existir proceso penal. Por eso les decía que hacía yo esa salvedad, porque puede ser que cuando ustedes investiguen o estudien textos de derecho procesal penal, van a encontrarse con ese dilema de que para algunos la víctima es un sujeto procesal indispensable, para otros la víctima es un sujeto procesal no indispensable. ¿Verdad? Está bien, gracias, Lic. Bien. Bueno, sí, Gloria. Esto atendiendo, no sé si estoy comprendiendo bien, pero es en base a dos teorías, la materialista y la teoría procesalista, que si no estoy mal, la que se toma en cuenta es la procesalista, pero también me queda duda, como decía la compañera, cómo lo debe tomar uno, qué criterio podría ser más viable, porque sí, como usted decía, si no hay víctima, entonces ¿cómo se va a dar un proceso, verdad? Ajá. Sí, digamos, por ejemplo, el caso de los autores, pues ellos exponen sus argumentos y por qué es que consideran que la víctima no es un sujeto procesal indispensable. Y lo mismo podía ocurrir con nosotros. Digamos, en el caso que usted plantea, si en un momento dado le preguntan a usted, ¿para usted la víctima es un sujeto procesal indispensable o no? Pues usted, si usted estima que es un sujeto procesal indispensable, tendrá que argumentar y convencer por qué es que usted considera que la víctima es un sujeto procesal indispensable. Y lo mismo ocurre en el otro vértice. Los que sostienen que la víctima es un sujeto procesal no indispensable, pues también tendrán que justificar o fundamentar su posición. Y eso es lo que ha ocurrido en la doctrina. O sea, no hay un criterio uniforme, sino que existe esa división. Aunque la tendencia que más predomina es la que sostiene que la víctima es un sujeto procesal no indispensable. Y reitero por qué es que dicen esto. Por ejemplo, la ley establece que toda persona, lo que les decía hace un momento, establece que toda persona puede desistir de la acción penal o acción civil o de cualquier otro derecho. La ley del órgano judicial lo señala. Entonces, si una persona ha sido víctima del delito, pero desiste, presenta un desistimiento que no quiere ser parte del proceso, o sencillamente no se expresa o no se manifiesta, sino sencillamente ya nunca más comparece a ese proceso,
tácitamente está manifestando que no tiene ningún interés en intervenir en ese proceso. Y sobre todo, si es un delito de acción pública, pues por obligación constitucional y legal, el Ministerio Público debe continuar con la investigación. Ese es un primer argumento. Entonces, ahí dicen ellos, es un ejemplo de que no obstante que la víctima ya no participa en el proceso continúa, el proceso sigue. Por un lado. Por otro lado, también argumentan que la víctima, aparte del desistimiento, que ya no quiera intervenir o participar en el proceso, sencillamente ya no tiene ningún interés en ser parte de ese proceso. Y si es un delito de acción pública, insisto, entonces el Ministerio Público puede seguir adelante sin que la víctima participe o no en el proceso. O sea, esa es la tendencia que más predomina. En cuanto a los que decía, sostienen que la víctima sí es indispensable, les decía que el argumento básicamente que ellos plantean es que al ser una persona afectada a sus derechos, a sus intereses, y al ser prácticamente la agraviada, no solo es un sujeto procesal, sino también es indispensable. Porque, por ejemplo, se puede pensar, imaginémonos que, digamos, en el proceso penal sea indispensable escuchar a la víctima para determinar aspectos importantes del proceso y que esa víctima nunca aparezca o nunca pueda ser habida para ser escuchada, etcétera, pues eso de una u otra manera puede afectar el proceso penal. Porque ¿quién mejor que la víctima narrar el hecho cómo realmente ocurrió? Entonces, realmente, como les decía, al menos yo, digamos, en la cátedra, la ubico a la víctima como un sujeto procesal indispensable. Sin embargo, el criterio de otros profesores o de otros abogados, e incluso entre ustedes, los alumnos o estudiantes, pueden haber criterios encontrados, que para muchos de ustedes la víctima es un sujeto indispensable y para muchos y para otros puede ser que es un sujeto procesal no indispensable. Y vamos a ver ahorita, digamos, lo que es una víctima, sus derechos y los grados de victimización. Y con fundamento en eso, pues yo mantengo, o sea, personal, es mi opinión que la víctima sí es un sujeto procesal indispensable. Eso no implica eso no implica ni quiere decir que ustedes piensen lo mismo o que ustedes piensen de la misma manera. Eso, la opinión de ustedes dependerá de sus argumentos. Pero yo, digamos, en el punto, en la clase, pues yo estoy ubicando a la víctima como sujeto procesal indispensable, dentro de los indispensables. Sí, dígame. Licenciado, no habrá un rango, bueno, es una de mis ideas, ¿verdad? Pero no habrá un rango en donde tal vez por delitos se pueda tomar a la víctima como esencial o no, para que el proceso penal continúe su marcha. Es decir, póngale que una víctima de un robo de un teléfono celular o un teléfono móvil no va a pesar mucho, pienso yo, no va a pesar mucho como la víctima de una violación. Ajá. Pienso yo, pues entonces, pensarlo de esa manera es de que tal vez algunos autores piensan o aducen de que una víctima puede ser esencial o no esencial, ¿verdad? Exacto. Sí. En este punto es en donde la gente, bueno, yo escuchaba decir que o sea, que era válido perseguir el acto y a la persona, ¿no? O sea, pasando por ahí por ese tema, ¿no? Uh-huh. Sí,
Sí, por eso les decía que no hay un criterio uniforme en esto, porque, como les decía, como ustedes pueden percatarse, sí es polémico el tema. Pero, como les decía, y usted no deja de tener razón, eso puede depender también de la gravedad, de la trascendencia del hecho delictivo. Y el ejemplo que usted plantea es muy atinado, de que obviamente una violación no puede tener la misma importancia, la misma trascendencia que un robo de un teléfono móvil. Definitivamente. Y por ejemplo, en la práctica y en la realidad, los cientos o miles de denuncias que hay en relación a robo o hurto de aparatos telefónicos móviles, solo la denuncia y murió, perdonen el término, pero ahí prácticamente queda el proceso, porque el interesado se ve obligado a presentar la denuncia para, digamos, en un momento dado, ese teléfono, no, y si es mal utilizado, no lo responsabilicen del mal uso que se haga de ese teléfono posteriormente al hurto o al robo. Y de ahí, pues ya la persona que fue víctima del robo de teléfono generalmente ya no comparece al proceso. Una violación, por ejemplo, pues definitivamente si se quiere hacer justicia, la declaración de la víctima es determinante en un delito de violación, porque es la única persona que podría no solo identificar a su agresor o victimario, sino a narrar los hechos tal y como acontecieron. Entonces, hay muchos factores por los cuales se puede considerar que en efecto la víctima es un sujeto procesal indispensable. Como les decía, ese es un tema que seguirá discutiéndose. Bien, nos vamos entonces a la siguiente, si no hay otra opinión, vamos entonces a lo que es los sujetos procesales, la legitimación y la capacidad. La legitimación procesal y la capacidad procesal. Estos dos aspectos son importantes para que todo sujeto que intervenga en un proceso penal pueda ser o pueda tener no solo esa calidad, sino estar legitimado. ¿Y en qué consiste la legitimación procesal? Pues es la aptitud legal que permite al sujeto procesal el ejercicio de los derechos o funciones en el proceso penal. Por ejemplo, si el Ministerio Público constitucionalmente es el ente encargado de la persecución penal, pues está legitimado para participar en el proceso penal realizando esa función. Si el abogado defensor, aparte de ser profesional del derecho, está debidamente colegiado y está activo, pues puede ser abogado defensor. Eso lo legitima para ejercer esa función. El juez, pues aparte de ser un profesional del derecho, tiene que estar debidamente nombrado mediante acuerdo de la Corte Suprema de Justicia y que lo legitima para ser sujeto procesal. El imputado, pues por supuesto, si es el sujeto a quien se le atribuye la comisión de ese hecho punible, pues esa sindicación, esa imputación le da esa legitimación para intervenir en ese proceso penal. Y la capacidad procesal. La capacidad, pues, obviamente es la capacidad jurídica de ejercicio para intervenir en el proceso penal. Es decir, que la persona esté en el pleno uso de sus facultades mentales y volitivas para poder intervenir en ese proceso penal. No podemos decir lo mismo de los interdictos, de los incapaces o de los declarados, digamos, enfermos mentales, etcétera, etcétera. Esos dos aspectos van de la mano, tanto la legitimación como la capacidad. Y estos dos factores son los que habilitan o lo que hacen viable la intervención y participación de esos sujetos en el proceso. Veamos ahora entonces la víctima como sujeto procesal. El artículo 116, 117 al 124 del Código Procesal Penal
hace referencia a este sujeto procesal. No define, por supuesto, a la víctima, sino solo dice el Código Procesal Penal. Y si por favor alguien tiene el código a la mano, que todo lo deberían de tener, física o virtualmente o electrónicamente, veamos el artículo 116 y después 117. Artículo, Buenas noches, licenciado. artículo Buenas noches. 116. Querellante adhesivo. En los delitos de acción pública, el agraviado con capacidad civil o su representante o guardador en caso de menores o incapaces, o la administración tributaria en materia de su competencia, podrá provocar la persecución penal o adherirse a la ya iniciada por el Ministerio Público. El mismo derecho podrá ser ejercido por cualquier ciudadano o asociación de ciudadanos contra funcionarios o empleados públicos que hubieran violado directamente derechos humanos en ejercicio de su función o con ocasión de ella, o cuando se trate de delitos cometidos por funcionarios públicos que abusen de su cargo. Hasta ahí dejemos, gracias. Bien, el artículo 116 habla de querellante adhesivo, que es prácticamente, vamos a explicarlo más adelante, lo que es el querellante adhesivo. Sin embargo, el Código Procesal Penal en el artículo 116 claramente dice que en los delitos de acción pública, el agraviado con capacidad civil o su representante o guardador, etcétera, podrán provocar la persecución penal o adherirse a la ya iniciada por el Ministerio Público. O sea, una persona puede ser víctima de un proceso penal y al mismo tiempo puede ser querellante adhesivo. O bien, lo contrario, puede ser víctima de un delito y no ser querellante adhesivo, porque ya la calidad de querellante adhesivo ya, digamos, es una cualidad o es una circunstancia jurídica que la víctima solicita ser admitido dentro del proceso como querellante adhesivo para coadyuvar, contribuir con el Ministerio Público en la investigación. Sin embargo, más que todo, el artículo 117 es el que clasifica a quienes considera víctimas el código o la ley. Podemos ver el artículo 117, por favor. Artículo 117, agraviado. Este artículo denomina agraviado, número 1, a la víctima afectada por la comisión del delito. 2, al cónyuge, a los padres y a los hijos de la víctima y a la persona que convive con ella en el momento de cometerse el delito. 3, a los representantes de una sociedad por los delitos cometidos contra la misma y a los socios respecto a los cometidos por quienes la dirijan, administren o controlen. Y 4, a las asociaciones en los delitos que afecten intereses colectivos o difusos, siempre que el objeto de la asociación se vincule directamente con dichos intereses. El agraviado, aun cuando no se haya constituido como querellante adhesivo, de conformidad con el presente código, tiene derecho a... Ahí dejémoslo. Bien, entonces, de acuerdo al Código Procesal Penal, ¿quiénes son víctimas? Pues obviamente los que regula el artículo 117. Claramente el código ahí sí que ha sido muy específico y muy preciso en señalar a quienes se les considera víctimas de un delito y hace la clasificación correspondiente, de tal manera que ahí no hay, digamos, lugar a confusión, porque la ley es muy clara en señalar a quienes se les considera víctimas en un proceso penal. Sin embargo, en la doctrina encontramos una variedad de definiciones en relación al tema y hemos aquí plasmado en la presentación dos definiciones muy prácticas, sencillas, que nos dan la idea de que es una víctima vista desde el punto de vista del proceso penal. Y se dice que es la persona o entidad que resulta agraviada o afectada directa o colateralmente por la comisión del delito o falta. Y en efecto, la víctima puede ser en forma directa o la víctima puede ser en forma colateral.
Por ejemplo, en un delito de homicidio, ¿quién sería la víctima directa? El fallecido, licenciado. ¿Y las víctimas colaterales? Los colaterales, los familiares, licenciado. Los parientes, exacto. Así es. Por eso la víctima directa es la afectada en forma personal y directa, valga la redundancia. Y las colaterales, pues personas que de una u otra manera tienen alguna vinculación o relación con la víctima directa y que de una u otra manera se ven afectados por la comisión del delito o falta. También se dice que la víctima es la persona jurídica individual o colectiva que sufre el daño y perjuicio causado por el delito o falta. Definitivamente, y como dijimos al principio, la víctima no necesariamente tiene que ser solo la persona humana, sino también pueden serlo las entidades, y citamos como ejemplo las sociedades, las asociaciones, las fundaciones, las cooperativas y toda aquella entidad colectiva que sea víctima de la comisión de un delito. Licenciado, disculpe, sería un ejemplo con el delito de pánico financiero, algún banco que resulte afectado de eso. Por supuesto, los bancos, las sociedades anónimas, empresas, etcétera, sí pueden ser víctimas de la comisión de hecho delictivo. De hecho, muchos bancos lo han sido víctimas de empleados por estafas, por apropiaciones indebidas o falsedades, tanto material como ideológica, etcétera, etcétera. Sí, tengo una duda, me surgió una duda. Sí, Lisa. De la víctima, nos indicaba que podía ser querellante adhesivo y ser víctima al mismo tiempo. Ajá. Pero ¿cómo sería en este caso el proceso o cómo, digamos, para que lo acepten o la acepten como querellante adhesivo? Si a veces suele pasar cuando la víctima aparece como el proceso como víctima, pero en realidad tal vez no es víctima. Uh-huh. Sí, por ejemplo, una persona es víctima de un robo agravado y, digamos, desea ser parte de ese proceso, desea intervenir y participar en todo el desarrollo del proceso. Entonces, para que pueda ser aceptada o admitida como querellante adhesivo, tiene que hacer la petición al juez que está conociendo el proceso y le presenta una petición en la cual requiere que sea aceptado como querellante adhesivo y se le dé intervención en el proceso. Entonces va a ser víctima y a la vez querellante adhesivo. Ahora, si la víctima no desea ser querellante adhesivo y no hace el planteamiento ante el juez, sencillamente solo va a ser víctima. Y el juez tiene que verificar si esta persona realmente puede ser querellante adhesivo. Entiendo que el querellante... Ajá. Y si reúne los requisitos que la ley establece, 116, 117... entonces el juez la acepta como querellante adhesivo y en forma provisional. Y después esta persona, la víctima, en la etapa intermedia tiene que formular otra petición para que sea aceptado como querellante adhesivo en forma definitiva. Esos son de los aspectos que vamos a ver más adelante y que yo les decía en una oportunidad que aún hay mucha desigualdad procesal en relación entre víctima y sindicado, porque por ejemplo, la víctima, pues en un momento dado que es querellante adhesivo, pero sí no hace su petición para que sea aceptada en forma definitiva, y si no lo hace dentro del plazo que la ley establece, queda fuera del proceso. Ahí hay una desigualdad procesal entre sindicado y víctima. Entonces, para que sea víctima y querellante adhesivo a la vez, tiene que hacer una petición al juez que está conociendo el proceso. Y si el juez lo acepta, pues le dará una intervención provisional.
y posteriormente el querellante tiene que formular otra petición para que sea aceptado como querellante en forma definitiva y poder actuar en todas las fases del proceso. Dale. Y en este caso, si una víctima colateral, un familiar de la víctima directa, quiere ser querellante adhesivo, por supuesto que sí. Puede serlo. Sí, por eso, sí. siempre y cuando esté dentro del parámetro que establece el 117. Por ejemplo, a una persona, a una señora le matan al esposo. Ella es la cónyuge y ella puede solicitar ser querellante adhesiva dentro del proceso, porque es víctima colateral. Nick, disculpe una pregunta. Es que no me queda claro qué hace. El querellante investiga junto con el Ministerio Público, puede recabar pruebas, puede exacto. hablar. Por eso se le llama querellante adhesivo, porque se adhiere adicional o se adiciona a la investigación que está haciendo el Ministerio Público. Contribuye con el Ministerio Público en la investigación. Por supuesto, puede proponer testigos, documentos, peritajes, prueba material, etcétera, etcétera. Pero no no ya de por sí por ser víctima puede ser parte, o sea, ya de por sí está pidiendo. Sí, puede ser, la víctima, es decir, puede continuar en el proceso sin necesidad de ser querellante. Pero como les decía, si la persona, aparte de ser víctima, quiere ser querellante, pues hace esa petición. Y para seguir interviniendo en todo el proceso. Yo entiendo que si una persona... ¿Perdón? Yo entiendo que si una persona, una víctima dentro de un proceso no es querellante, no puede aportar pruebas ni coadyuvar con la investigación, únicamente ser parte del proceso. Sí, es parte del proceso, pero digamos el hecho de ser víctima sin que sea querellante puede, por supuesto, proponer y ofrecer pruebas, etcétera, etcétera. La diferencia entre la víctima y querellante es que la víctima sencillamente, si no desea ser querellante, no, ¿cómo decirles? En un momento dado, el juez o el Ministerio Público podría limitarles su intervención en algunas diligencias, en tanto que el querellante adhesivo, por haber requerido esa calidad ante el juez y el juez le autorizó, siempre y cuando reúna los requisitos, pues definitivamente puede intervenir, digamos, en las diligencias que sean necesarias. O sea, el ser querellante adhesivo no es obligación, sino es una decisión de la víctima. Es decir, no está esto porque fíjese que por ejemplo, hay una víctima, conozco un caso en el que hay una víctima que es colateral, que quiso adherirse como querellante, y esta persona, o sea, hay un proceso como más minucioso para poder aceptar un querellante, porque si un querellante adhesivo ya propone una prueba que definitivamente va a darle el mérito de o por ejemplo un homicidio, un asesinato a un sindicado, y le van a dar el valor probatorio a esa prueba que hizo el querellante adhesivo. Y si el querellante adhesivo no tiene muy buenas, por decirle así, no sé ni cómo explicarlo, pero no, digamos que él quiere presentar su prueba, y aunque esa prueba sea ilícita, entonces se llevará algún procedimiento así minucioso para poder aceptar, no a cualquier persona. Por supuesto, mire, por supuesto, digamos, bueno, partamos de la idea de que toda la prueba que se presente al proceso penal tiene que ser lícita. El Código Procesal Penal no admite pruebas ilícitas, pruebas arbitrarias. Cuando veamos lo relativo a la prueba, vamos a ver, digamos, que claramente el Código Procesal Penal establece que la prueba ilícita no puede ser incorporada a un proceso penal, precisamente porque su obtención es arbitraria, es ilegal. Y, por supuesto, el querellante adhesivo, si desea proponer pruebas, las mismas tienen que estar fiscalizadas por el Ministerio Público y por el juez. No puede ser, digamos, si la víctima va a presentar un testigo, pues
y que quiere que el Ministerio Público lo entreviste porque le consta el hecho, pues el Ministerio Público tiene que verificar la idoneidad del testigo, por un lado, y por otro, también verificar si los hechos narrados realmente son veraces o no. Y luego, ya cuando esa prueba se presente ante un juez, pues también el juez tiene que fiscalizar que esa prueba no solo sea lícita, sino que reúna los requisitos que la ley pide para que sea aceptada como un medio probatorio dentro del proceso. Entonces, el querellante no va a actuar aisladamente, o independientemente, sino el querellante, precisamente, por eso se llama querellante adhesivo, porque quien va a llevar la titularidad de la investigación es el Ministerio Público y el querellante solo apoya. Decirle, por ejemplo, al Ministerio Público, mire, yo quiero que usted pida un informe a tal empresa sobre tales puntos. Yo quiero que usted cite a tal persona, etcétera. O él decirle, mire, estas personas vieron la comisión del hecho delictivo, este es el nombre, aquí están las direcciones, cítelos, etcétera. O sea, todo lo que el querellante adhesivo pueda aportar al proceso, obvia y obligadamente tiene que estar debidamente fundamentado en ley y fiscalizado tanto por el Ministerio Público como por el juez. Sí, fíjese, Lee, que yo le decía esto porque hay un caso donde, por ejemplo, el querellante adhesivo presentó una prueba donde consiguió el video donde dan muerte a la persona, por ejemplo, ¿verdad? Pero obviamente, o sea, ese video o esa grabación no la tomó él, sino que la consiguió. Ajá. Ahí es otra cosa. Por eso le decía que para que un medio de prueba pueda ser aceptado dentro del proceso, hay que establecer que el mismo haya sido obtenido lícitamente, por un lado. Por otro lado, ¿cómo él obtuvo esa grabación, por ejemplo? Miren, por ejemplo, cuando hablemos así de la investigación que realiza el Ministerio Público en el caso de vídeos o de grabaciones en cámaras en la vía pública, digamos, el Ministerio Público hace el requerimiento ante la municipalidad o quien sea el responsable de esas grabaciones, y cuando el Ministerio Público las requiere, va con un perito especializado en la materia para embalar esa prueba, para que esa prueba pueda ser aceptada legalmente, es decir, que lleve todo el procedimiento que establece la ley en este tipo de pruebas, o sea, que lleve un perito especializado, que la obtención sea lícita y que esa prueba sea embalada técnicamente por un, digamos, embalador de escena de crimen, etcétera, y eso pues le da validez porque garantiza la confidencialidad, la originalidad, la autenticidad de ese medio probatorio. Pero si yo lo presento y no sé ni cómo se obtuvo, etcétera, lo más probable es que no sea aceptado, ¿verdad? Por eso le digo que para aceptar un medio probatorio en un proceso hay que ceñirse a lo que la ley dice. Pero el querellante sí tiene libertad de ofrecer y de proponer la prueba que estime pertinente, siempre y cuando sea lícita. ¿Ya? Lick, perdone, en ese sentido que la compañera decía, ¿y qué pasa si, por ejemplo, el querellante está presentando pruebas que no son lícitas, o sea, son ilícitas? ¿Tiene alguna consecuencia? Por supuesto, digamos, primero, esa prueba es rechazada, porque no es prueba lícita. Segundo, habría que, en un momento dado, deducirle responsabilidad. Si se determina que esa prueba fue obtenida arbitrariamente o de alguna forma se vulneró la ley, pues esa persona puede ser susceptible de ser procesada penalmente por algún tipo penal. Ya si se establece que en efecto podría... Misael Cabrera, ¿qué dice Misael? Buenas noches, licenciado. A mi punto de vista, como el ejemplo que puso
que expuso Melissa Vianney, al momento de que una persona consiga de manera, llamémosle ilícita, un video en donde se compruebe o en donde sea prueba suficiente que se vea a cabo el acto de asesinato, o que una persona asesina a otra, para mí sería razón suficiente como para considerarlo prueba lícita, evidencia en donde, por medio del cual sirva para hundir a una persona y proceder legalmente contra esa persona, ¿verdad? ¿Cómo así hundirla? ¿Perdón? Licenciado, podría caer en el delito de perjurio 459 del Código Penal. No, perjurio no, porque el perjurio más que todo es para... ¿Perdón? Por falso testimonio. Falso testimonio si se tratara de un testigo. Pero si se tratara de otro tipo de prueba, por ejemplo, documentos, puede ser falsedad, una falsedad material, una falsedad ideológica. Si es un peritaje, igual pueden ser falsedades o cualquier otro tipo de delito que pudiera ser. Por ejemplo, miremos el 183. Licenciado, en este caso también debe de ser lícita o debe de constar que se obtuvo de esa manera, porque podría el video ser editado y solo que se tomara en cuenta la acción de matar a la persona. Tal vez no se toma en cuenta el por qué o cómo sucedió todo. En este sentido creo que es porque la deben de valorar, ¿verdad? Si es lícita o no. Sí, miremos el 183 del Código Procesal Penal y eso nos aclara un poco. Nos estamos adelantando, pero para dar respuesta a las interrogantes y aclararlas, pues veamos lo que dice el 100. ¿Ah? ¿Lo leo? Por favor. Prueba inadmisible. Un medio de prueba para ser admitido debe referirse directa e indirectamente al objeto de la averiguación y ser útil para el descubrimiento de la verdad. Los tribunales podrán limitar los medios de prueba ofrecidos para demostrar un hecho o una circunstancia, cuando resulten manifiestamente abundantes. Son inadmisibles, en especial, los elementos de prueba obtenidos por un medio prohibido, tales como la tortura, la indebida intromisión en la intimidad del domicilio o residencia, la correspondencia, las comunicaciones, los papeles y los archivos privados. Ahora veamos el 182. Libertad de prueba. Se podrán probar todos los hechos y circunstancias de interés para la correcta solución del caso por cualquier medio de prueba permitido. Regirán, en especial, las limitaciones de la ley relativas al estado civil de las personas. Sí, por ejemplo, el Código Procesal habla de libertad de prueba. Esto significa que en un proceso penal el hecho punible se puede probar por cualquier medio de prueba que la ley permita, siempre y cuando ese medio de prueba, como lo dice el artículo 183, haya sido obtenido lícitamente, no violando la ley. Bien, entonces veamos lo que es, decíamos, la víctima, sus derechos. Veamos ahora la victimización. Dice la victimización, aquí señalamos a un autor, al doctor Alejandro Rodríguez Varías. Él escribió un texto de Derecho Procesal Penal y aborda de una manera muy clara lo relativo a lo que es la victimización. Y señalamos aquí que la victimización, de acuerdo al autor citado, dice que describe los daños, efectos que genera el delito o falta sobre la víctima. O sea, la victimización básicamente implica no solo los daños físicos, sino también los daños morales que sufre la víctima. Por ejemplo, digamos, la victimización, aparte de la afectación física, pues, y de la afectación moral y física, la victimización puede también implicar un rechazo de la sociedad, un rechazo laboral, un rechazo familiar, etcétera, etcétera. O sea, esa es la victimización, que describe los daños
efectos que genera el delito o falta sobre la víctima. Y se habla de grados de victimización. Por ejemplo, él habla de una victimización primaria. Dice, consiste en los daños que sufre directamente la persona individual o colectiva producto del hecho delictivo. Por eso se llama victimización primaria, porque es la que se genera sobre la persona que personal y directamente es afectada. Y esa victimización primaria implica una victimización primaria física, que es causar lesiones corporales que sufre la víctima, ejemplo, pérdida de miembros del cuerpo, cicatrices visibles, disfunción orgánica, esterilidad, etcétera, etcétera. Y la afectación psicológica, afectación emocional que provoca en la víctima la comisión del delito o falta. Generalmente en muchos delitos, por ejemplo, como el secuestro, los delitos contra la libertad sexual, violación, abusos deshonestos, etcétera, que aparte del daño físico, la afectación emocional es tan grave y tan intensa que puede dar lugar a que la persona sufra depresión, incluso intentos de suicidio, procesos nevróticos, delirios de persecución, etcétera, etcétera. En muchos casos, por ejemplo, en delitos de violación o abusos deshonestos, muchas víctimas, no obstante haber recibido un tratamiento profesional, psiquiátrico o psicológico, resultan suicidándose, porque esa estigmatización que sufrieron no pudieron ser superadas ni con apoyo profesional. Entonces, el daño psicológico es irreversible y muchas veces con fatales consecuencias. Y el daño patrimonial, que recae sobre los bienes o patrimonio, por ejemplo, pérdidas económicas, deterioro de los bienes, etcétera, etcétera. Luego también se habla de una victimización social, que es lo que se produce al honor, al prestigio, la reputación de la víctima. Por ejemplo, una persona que es víctima de un delito de violación, muchas veces puede ser rechazada por la misma familia, a pesar de que no tuvo la culpa de lo que ocurriera. Puede ser rechazada por la sociedad, puede ser rechazada por su entorno laboral, etcétera, etcétera. Y luego encontramos la victimización secundaria, que son los sufrimientos infligidos a la víctima por las instituciones encargadas de hacer justicia a la víctima del delito o falta, cuando entra en contacto con el sistema de justicia. Por ejemplo, volvamos, y perdone que yo insista en los delitos contra la libertad sexual, por ejemplo, un delito de abuso deshonesto, de violación. Una victimización secundaria pues, se daba, porque quizá hoy en día ya no es tanto, pero hace muchos años sí se daba. Por ejemplo, una persona que ha sido víctima de violación, primero tenía que narrarle a la policía lo que pasó, segundo al Ministerio Público, tercero al médico forense, cuarto al psiquiatra, psicólogo, etcétera. Y era una victimización constante, porque la pobre persona tenía que estar reiterando, repitiendo, recordando esos trágicos acontecimientos. Entonces eso la revictimizaba. Hoy en día, en los delitos de esta naturaleza, existen equipos multidisciplinarios debidamente estructurados o integrados en el Ministerio Público, en donde en un solo momento, en un solo instante, todos estos profesionales escuchan a la víctima para evitar que en forma sucesiva esta persona narre los hechos de los cuales fue víctima en distintos momentos, en distintos lugares, en distintas fechas, horarios, etcétera, etcétera. Entonces ahora están las oficinas de atención a la víctima integral, que se conforman por psicólogos, psiquiatras, médicos forenses, médicos clínicos, trabajadora social, etcétera, etcétera. Y todos en el mismo momento escuchan a la víctima
a efecto de evitar que ella, en forma reiterada y constante, esté narrando los hechos de los cuales, valga la redundancia, fue víctima. Entonces, cuando se daba esto, pues definitivamente había una victimización secundaria. El estar reiterando o repitiendo los hechos en diferentes instituciones. Luego, pues está la victimización terciaria, que son los daños producidos a la víctima por la sociedad, como consecuencia de la estigmatización y etiquetamiento de su persona, lo que provoca un sufrimiento añadido o adicional. Muchas veces cuando la sociedad se entera que una persona ha sido víctima, por ejemplo, de violación, pues la señalan, dicen, miren, a que vaya, la violaron. Y así, sucesivamente ocurre eso en la práctica y en la realidad. O si no, los vecinos, miren, ustedes supieron que a fulana de tal le pasó esto, etcétera, etcétera. Entonces, ahí también se da una victimización y un rechazo de la sociedad. Y que, digamos, agrava el daño causado. Porque no solo, digamos, fue víctima de la comisión del delito, sino tendrá que tolerar, soportar los comentarios y otro tipo de circunstancias de la sociedad, de su familia, de su trabajo, amigos, etcétera, etcétera. Bien, compañeros, si no hay dudas o preguntas, pues prácticamente terminamos nuestro tema hoy y pues estaríamos el lunes continuando con otro tema. Licenciado, perdone, ese es el punto número 7 del programa, ¿verdad? Ajá. Muy bien. Licenciado, buenas noches. Buenas noches, Juan José. Yo tengo una duda. Estos casos que se vuelven mediáticos, ¿verdad? Cuando se habla del abuso sexual o alguna violación, cuando pasa de que han habido casos de que no es cierto, ¿verdad? Y hay algunas personas que inescrupulosamente acusan de eso a sus exparejas porque si hay algún interés monetario o algo. ¿Hay alguna manera de compensar en este caso? Porque el victimario se vuelve víctima. Claro. Pero ¿hay alguna manera de compensar eso? Porque ya lo han condenado socialmente, sacándolo en la tele, diciendo que es un violador o que es... Claro. Sí, definitivamente pensemos que en este caso la víctima, como usted dice, pasa a ser victimario socialmente, porque está siendo, digamos, señalado por la sociedad y lo condena la sociedad. Por supuesto, si en un momento dado esta persona, luego de ser sometida a un proceso penal, se determina que no tuvo ninguna participación o vinculación en el hecho delictivo y que solo fue para perjudicar su reputación, su dignidad, etcétera, puede, por supuesto, proceder legalmente contra la persona que lo denunció. ¿Ya? Aunque definitivamente el daño causado, digamos, moral, es irreversible, y ese daño causado, pues nadie se lo va a poder compensar. Como usted dice, ya socialmente y públicamente quedó etiquetado, aunque realmente no haya sido la persona o haya intervenido en el hecho delictivo. Y esto es muy frecuente. Por ejemplo, en la noticia puede salir fulano de tal, una gran publicidad o publicación, y posteriormente se determina que no tuvo ninguna participación en el delito. Obviamente ya no va a salir una publicación igual en el sentido de decir, miren, la persona es inocente, fue un error, fue una equivocación, etcétera. O sea, el daño queda, pero sí la persona puede deducir responsabilidades penales contra quien lo denunció. En este caso, el IC se podría accionar contra los medios que publicitaron esa clase de... Sí, podría, por supuesto, podría. Que pueda tener algún éxito, pues eso lo discutido, ¿verdad? Que podrían ellos argumentar
el libre acceso a la información, la libertad de expresión, la libertad de prensa, etcétera, etcétera. Eso ya serían temas que se verían ya en un proceso. Muchas gracias, licenciado. Licenciado, perdone. Sí, diga. No sé si estoy bien, ¿verdad? Pero la libertad de expresión en cuanto a la prensa es relacionado a lo, no sé, me imagino a los actos de los funcionarios públicos, porque en este caso, si fuera una persona individual, estaríamos tachando a una persona individual, y si fue por error, ¿cómo se podría trabajar de esa forma? Bueno, veamos el artículo 35 de la Constitución. Y si tiene ahí a la mano, por favor, le da lectura. Nada. Artículo 35. Ya dice libertad de emisión del pensamiento. Ajá. Ahorita se lo leo. Dice acá: es libre la emisión del pensamiento por cualesquiera medios de difusión, sin censura ni licencia previa. Este derecho constitucional no podrá ser restringido por la ley o disposición gubernamental alguna. Quien en uso de esta libertad faltare al respeto de la vida privada o a la moral será responsable conforme a la ley. Quienes se creyeren ofendidos tienen derecho a la publicación de sus defensas, aclaraciones y rectificaciones. ¿Sí, Oli? Sí. Sí. No constituyen delito o faltas las publicaciones que contengan denuncias, críticas o imputaciones contra funcionarios o empleados públicos por actos efectuados en el ejercicio de sus cargos. Los funcionarios y empleados públicos podrán exigir que un tribunal de honor integrado en la forma que determina la ley declare la publicación y los afecta se basa en hechos inexactos o los cargos que se les hacen son infundados. El fallo que indique el ofendido deberá publicarse en el mismo medio de comunicación social donde apareció la imputación. Y aquí tiene otros más. Sí, hasta ahí dejémoslo. Y digamos, pero el artículo 35 se refiere tanto a particulares como a funcionarios públicos. En la primera parte dice que es libre la emisión del pensamiento. Y luego dice, este derecho constitucional no puede ser restringido por la ley o disposición gubernamental alguna. Quien en uso de esta libertad faltare el respeto a la vida privada, lo que decía la compañera, o a la moral, será responsable conforme a la ley. Quienes se creyeren ofendidos tienen derecho a la publicación de sus defensas, aclaraciones o rectificaciones. Ahí está la respuesta. Y también judicialmente. Si usted estima que un medio de comunicación dañó su honor, dañó su prestigio, y que realmente no es y que esa publicación no está dentro de los parámetros que establece el artículo 35 constitucional, puede fácilmente plantear la acción que usted estime pertinente, no solo penal, sino también civil por daños y perjuicios. Y si es un funcionario público, la misma Constitución dice que este párrafo dice, los funcionarios que no constituye delito o falta, dice, las publicaciones que contengan denuncias, críticas o imputaciones contra funcionarios o empleados públicos por actos efectuados en el ejercicio de sus cargos. Pero en cuanto a una persona privada o particular, si el afectado estima que la noticia difundida en ese medio de comunicación afecta no solo su honor, su prestigio, sino otras situaciones, pues tiene el derecho de no solo pedir las aclaraciones y que sean publicadas en ese mismo medio, sino también proceder legalmente ejerciendo las acciones que estime pertinentes. Gracias, licenciado. ¿Algo más? Si no, pues entonces, primero Dios, nos vemos el día jueves. Buenas noches, solo estaban preguntando sobre el extemporáneo. El jueves lo definimos porque habría que ver qué justificaciones tienen para poder, primero que tengan que hacer la petición y segundo justificar por qué no se pudieron examinar de acuerdo al reglamento.
aceptamos. Gracias, Lick. Feliz noche. Gracias, Lick. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches.